Un millonario rescata a unos trillizos hambrientos. Lo que descubre al día siguiente le rompe el corazón. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la oficina de Alexander Banner en el piso 50 de la Torre Banner. A los 45 años, Alexander había convertido Banner Enterprises en un imperio de $1.000 millones desde la nada, transformándose de un chico de pueblo con grandes sueños en uno de los hombres más poderosos de Manhattan. Señor, estos informes trimestrales necesitan su firma, dijo su asistente, colocando una pila de papeles en su impecable escritorio. Alexander asintió brevemente, sin apenas levantar la vista. La reunión de la junta directiva había sido polémica, con Victoria, su ex socia comercial, cuestionando sus decisiones recientes. Después de 15 años juntos, ella se había convertido en su adversaria más formidable, hambrienta de controlar lo que él había construido. ¿Necesitará el coche esta noche, señor Banner?, preguntó Richard, su chofer desde hace 10 años. Sí, solo dame 30 minutos. Afuera, la lluvia de otoño había convertido las aceras de la ciudad en espejos brillantes. Alexander salió del edificio. Sus zapatos de cuero italiano se empaparon inmediatamente en un charco. La incomodidad profundizó su ceño fruncido mientras esperaba que Richard trajera el auto. Fue entonces cuando los vio. 3 niños pequeños se acurrucaron en la puerta de una tienda cerrada al otro lado de la calle. No podían ser más de 7, idénticos en todo, con cabello oscuro y mejillas hundidas. Uno ofreció un vaso de papel a los desconocidos que pasaban y que aceleraron el paso para evitar a los niños. Alexander miró hacia otro lado. No es su problema, ya tenía bastante con el intento de adquisición corporativa de Victoria. El niño más pequeño atrajo su atención, y algo en esa mirada, una mezcla de esperanza y resignación, hizo que Alexander se detuviera, en contra de su mejor juicio. Él cruzó la calle. ¿No deberían estar en casa, muchachos?, preguntó con voz más aguda de lo previsto. Necesitamos dinero para comida, señor, dijo el que sostenía la taza. No hemos comido desde ayer. Alejandro los estudió más cuidadosamente. Trillizos, sin lugar a dudas, llevan ropa demasiado fina para el frío de octubre. El niño de la izquierda tenía un hematoma reciente en la mejilla. ¿Dónde están tus padres? Los chicos intercambiaron miradas. Mamá se ha ido, susurró el del medio. Ira dice que no podemos volver a casa hasta que llevemos suficiente dinero. El elegante Bentley negro se detuvo junto a la acera. Señor, llamó Richard, sosteniendo la puerta. Alexander se quedó congelado. Con el agua de lluvia corriendo por su cara, lo sensato sería llamar a los servicios sociales y continuar con su velada. Tenía una empresa que salvar, pero algo en esos 3 rostros idénticos, de alguna manera temerosos y desafiantes al mismo tiempo, despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido en su interior. ¿Tienes hambre ahora?, se escuchó preguntar. 3 cabezas asintieron simultáneamente. Richard, llamó a Alexander. Cambio de planes. Alexander observó con genuina sorpresa cómo los 3 niños idénticos devoraban hamburguesas con queso y papas fritas en el restaurante abierto las 24 horas. La camarera les lanzó una mirada comprensiva, claramente preguntándose por el extraño grupo. Un hombre de negocios trajeado y 3 niños desaliñados. Entonces, son trillizos, dijo Alexander, rompiendo el incómodo silencio. ¿Cómo se llaman? El chico de la mejilla magullada habló primero. Soy Noé. Soy Isen, dijo el del medio, el que sostenía la taza. Lucas, susurró el más pequeño, con la boca todavía llena de patatas fritas. ¿Y tú cuántos años tienes? 7, respondieron al unísono, luego se miraron y rieron. El primer sonido infantil que Alejandro escuchó de ellos. Afuera, la lluvia se intensificó. Alexander miró su reloj. Era casi medianoche. Su ático estaría vacío y frío, como siempre. La verdad es que odiaba volver allí. ¿Dónde vive Ray?, preguntó Alexander con cautela. Las sonrisas desaparecieron. La 43 y vine, respondió Noah. El apartamento con las escaleras rotas. La mandíbula de Alexander se tensó. Uno de los peores barrios de la ciudad. Se enojará si volvemos sin suficiente dinero, susurró Isen. La camarera se acercó con la cuenta. Tus hijos son preciosos, dijo cálidamente. Alexander abrió la boca para corregirla, pero luego se detuvo. Gracias, respondió él. Un trueno sacudió las ventanas del restaurante. Lucas se estremeció instintivamente y se acercó más al lado de Alexander. Solo es un trueno,
dijo Alexander con torpeza, pues no estaba acostumbrado a consolar a niños. No hay nada que temer. Su teléfono vibró. Victoria, probablemente con más amenazas sobre la reunión de junta de mañana, lo silenció sin responder. Escuchen, chicos, dijo Alexander finalmente. Se está haciendo tarde y esta tormenta es peligrosa. Mi casa tiene mucho espacio. ¿Les gustaría pasar la noche aquí, solo hasta la mañana? Los trillizos intercambiaron sus misteriosas miradas de hermanos idénticos, comunicándose en silencio. Ray vendrá a vernos por la mañana, dijo Noah con cautela. Yo me encargaré de Ray, respondió Alexander, sorprendiéndose a sí mismo con el tono protector en su voz. Richard levantó una ceja pero no dijo nada cuando Alexander apareció con 3 niños a cuestas. Los ojos de los trillizos se abrieron al ver el Bentley. ¿Es esto una nave espacial?, susurró Lucas, haciendo reír a Alexander a su pesar. Cuando entraron al garaje privado debajo de su ático, Alexander se dio cuenta con repentina claridad de que su inmaculada casa minimalista nunca había albergado niños antes. La señora Patterson, su ama de llaves, estaría furiosa. Mientras observaba a los muchachos contemplar su vestíbulo de mármol con expresiones de asombro, Alexander sintió un calor desconocido en el pecho, algo que no tenía nada que ver con victorias empresariales o aplastar a los competidores. Este es el castillo de los libros de cuentos, suspiró Isen. Solo por esta noche, les recordó Alexander, y se recordó a sí mismo, pero mientras los conducía escaleras arriba, algo le decía que nada de su vida cuidadosamente ordenada volvería a ser lo mismo. La cara de la señora Patterson era una auténtica sorpresa cuando llegó a la mañana siguiente y encontró a 3 niños idénticos comiendo cereal en la isla de la cocina. Alexander, todavía con la camisa arrugada del día anterior, parecía igualmente fuera de lugar mientras hacía brindis. Señor Banner, no sabía que esperábamos invitados, dijo ella, con su compostura británica apenas ocultando su sorpresa. Fue una emergencia, explicó Alexander rápidamente. Solo por una noche, la expresión de la señora Patterson se suavizó al observar la ropa desgastada de los niños y el moretón de Noah que se desvanecía. Con 30 años de experiencia gestionando hogares, reconoció señales de negligencia. Prepararé un desayuno como es debido, anunció mientras se arremangaba. Mientras los chicos comían panqueques, Alexander se coló en su oficina para hacer llamadas. Primero a su asistente para reprogramar las reuniones de la mañana, luego a su jefe de seguridad. Necesito información sobre un hombre llamado Ray, de la calle 43 y vine, instruyó. Probablemente abusa de 3 niños. Sea discreto. Cuando regresó, los niños estaban ayudando a la señora Patterson con los platos, algo que Alexander nunca había hecho. Deberíamos irnos, dijo Noah, siempre protector. Ray viene a vernos al mediodía. Alejandro sintió una reticencia inesperada. De hecho, pensé que quizás podríamos comprarte algo de ropa nueva primero. Antes de que pudieran responder, sonó el timbre. Seguridad llamó. La señora Calvel insiste en verlo, señor. Victoria, la última persona que necesitaba en ese momento. Hazla subir, suspiró Alexander, dándole a la señora Patterson una mirada significativa. Ella asintió, guiando a los chicos hacia la cocina. Victoria entró, impecablemente vestida como siempre. Sus tacones de aguja hacían ruido agresivamente contra el suelo de mármol. Te extrañé en la reunión de Westbrook, dijo con frialdad. Los inversores japoneses estaban decepcionados, entrecerró los ojos. ¿De quién es ese cereal? Antes de que Alexander pudiera responder, Lucas apareció en la puerta. Señor Alexander, ¿puedo tener más jugo? Se quedó helado cuando vio a Victoria. Las cejas perfectamente arqueadas de Victoria se levantaron. ¿Ahora estás cuidando niños, Alexander, o hay algo que no le has dicho a la junta? Es complicado, respondió Alexander. Naturalmente, entonces aparecieron Isen y Noah, atraídos por la ausencia de su hermano. Trillizos, observó Victoria. Qué interesante. Alexander se movió hacia los chicos con actitud protectora. Victoria, podemos hablar de negocios mañana. Ella lo estudió con ojos calculadores. La junta directiva es en 3 horas. Tu participación mayoritaria pende de un hilo y estás jugando a las casitas, bajó la voz. Te ves fatal. ¿A qué juegas? No es juego, respondió Alexander con firmeza. Ahora, si nos disculpan, después de que Victoria se fue,
prometiendo consecuencias, Alexander se arrodilló ante los trillizos que parecían preocupados. ¿Estás en problemas por nuestra culpa?, preguntó Ethan. Alexander debería haber dicho que sí. Estos niños lo estaban arruinando todo. En lugar de eso, se encontró diciendo, algunas cosas son más importantes que las reuniones de negocios, y en ese momento, para su propio asombro, realmente lo decía en serio. Alexander se arregló la corbata mientras el ascensor subía a la sala de juntas de Banner Enterprises. Por primera vez en 20 años, se sintió inseguro ante una confrontación empresarial. Los trillizos se sentaron tranquilamente a su lado, jugueteando con su ropa nueva, prendas sencillas, pero bien confeccionadas, compradas durante una rápida mañana de compras, después de que la señora Patterson les señaló que no podían seguir usando la misma ropa sucia. ¿Recuerdas lo que hablamos?, preguntó Alexander con suavidad. Noah asintió con seriedad. Siéntate tranquilamente en tu oficina con la señora Patterson mientras tienes la reunión. Y no toques nada caro, añadió Ethan. Y pórtate bien, concluyó Lucas con una pequeña sonrisa. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el rostro sorprendido de la asistente de Alexander, Clare. Señor Bennett, la junta directiva lo espera. Y, sus ojos se abrieron de par en par al ver a los tres chicos idénticos. Estos son mis invitados, dijo Alexander con firmeza. Por favor, acompáñenlos a mi oficina, donde los espera la señora Patterson. Los susurros lo siguieron por el pasillo. Alexander prácticamente podía sentir cómo los rumores corporativos iban aumentando a toda marcha. Mientras Clare guiaba a los chicos, Victoria emergió de la sala de juntas y su sonrisa se congeló cuando vio a los niños. «¿Los trajiste aquí?», susurró. «¿Intentas destruir tu reputación a propósito?». «No tenía alternativas para cuidar a mis hijos», respondió Alexander con frialdad. «Esto es exactamente lo que le he estado advirtiendo a la junta», dijo Victoria. «Su juicio está comprometido. Primero el acuerdo con Westbrook, ahora esta distracción». Alejandro sintió una oleada de ira. «Esas distracciones tienen nombres». Victoria dentro de la sala de juntas. 12 ejecutivos guardaron silencio cuando Alexander entró. El presidente Whitfield levantó una ceja. «Alexander, estábamos empezando a preguntarnos si te unirías a nosotros. Mis disculpas por la demora», respondió Alexander, tomando asiento a la cabecera de la mesa. Victoria permaneció de pie. «Antes de empezar, creo que hay un elefante en la habitación, o mejor dicho, 3 pequeños elefantes». Su sonrisa era muy afilada. Parece que Alexander adoptó a algunos niños sin informar a la junta. Se oyeron murmullos alrededor de la mesa. «Mi vida personal no es asunto de la junta directiva», afirmó Alexander con firmeza. «Lo es cuando afecta tu juicio», replicó Victoria. Alexander ha estado distraído, faltando a reuniones cruciales y tomando decisiones impulsivas. «El acuerdo con Westbrook fue defectuoso», interrumpió Alexander. «Sus finanzas no respaldaban el precio que pedían. Una excusa conveniente», respondió Victoria. «Propongo que consideremos alternativas de liderazgo temporales mientras Alexander resuelve su situación doméstica». Antes de que Alexander pudiera responder, se escuchó un estruendo en su oficina, seguido de llanto. Sin dudarlo, se puso de pie. «Disculpe un momento». «Alexander», gritó Victoria con brusquedad. «Estamos en plena votación», se detuvo en la puerta. «Entonces vota. Hay cosas más importantes». En su oficina, encontró a Lucas llorando por un premio de cristal roto que se había caído del estante. La señora Patterson ya estaba limpiando. «Lo siento», sollozó Lucas. «Solo quería verlo». Para un hombre cuya reputación se basaba en el perfeccionismo y el control, la respuesta de Alexander sorprendió incluso a él mismo. Se arrodilló junto al niño lloroso. «Es solo una cosa, Lucas. Las cosas se pueden reemplazar». El ático de Alexander se transformó gradualmente de maneras sutiles y profundas. Los sofás blancos impecables ahora lucían almohadones coloridos. La cocina estéril albergaba cajas de cereales con forma de dinosaurio junto al café gourmet de Alexander, y lo más sorprendente es que la risa resonó periódicamente en espacios que solo habían conocido el silencio. «Señor Alexander, mire esto», gritó Lucas desde la sala, donde intentaba apilar precariamente bloques de construcción.
Un momento, respondió Alexander, terminando una llamada de negocios en su oficina en casa. Otra novedad. Tras la desastrosa reunión de la junta directiva en la que Victoria logró suspender varios de sus poderes ejecutivos en espera de revisión, Alexander había comenzado a trabajar de forma remota 3 días a la semana. La señora Patterson entró con café recién hecho. Los niños necesitan útiles escolares, mencionó casualmente. Si se quedan más tiempo, Alexander miró hacia arriba bruscamente. Esto todavía es temporal, dijo, aunque con menos convicción que hace una semana. La sonrisa cómplice de la señora Patterson lo irritó. Por supuesto, señor. Es temporal, igual que la cita con el pediatra que programé para mañana y las literas que me entregarán esta tarde. Antes de que Alexander pudiera responder, su jefe de seguridad, James, llamó. Tengo información sobre Red Hudson, informó. Tiene 3 condenas previas por fraude. Actualmente está en libertad condicional. Según los vecinos, él acogió a los niños después de que su madre falleciera el año pasado. Ella era su novia, no su madre biológica. No hay ningún padre en la foto, y el abuso, varios testigos confirman haber visto a los niños con heridas. Roe los obliga a mendigar a diario. Les roba todo lo que recogen. La mandíbula de Alexander se tensó. ¿Opciones? Podríamos informar a CPS, pero el sistema está saturado. El sistema de acogida probablemente los separaría. La idea de separar a los trillizos creó un dolor inesperado en el pecho de Alexander. Sigue vigilando a Ray, le ordenó. Necesito tiempo para resolver esto. Más tarde, Alexander observó a los niños durante la cena, una comida familiar que la señora Patterson había comenzado a servir en lugar de su plato solitario habitual. Cada trillizo reveló personalidades distintas a pesar de su apariencia idéntica. Noé, protector y serio; Ethan, reflexivo y observador; Lucas, imaginativo y cariñoso. ¿Tenemos que volver pronto con Ray?, preguntó Ethan de repente, deteniendo el tenedor a mitad del bocado. La pregunta quedó en el aire. El acuerdo temporal ya se había extendido a 9 días. Todavía no, respondió Alexander con cuidado. Pero no podemos quedarnos para siempre, dijo Noah, siempre práctico. Este no es nuestro hogar. Alexander se encontró luchando con emociones desconocidas. Estos muchachos habían trastocado por completo su vida, su trabajo, su prístino hogar. Victoria estaba usando su presencia para desafiar su liderazgo. Desde cualquier punto de vista lógico, eran un lastre. Sin embargo, al observarlos ahora, Lucas demostrando cómo los dinosaurios comían espaguetis, Ethan alineando cuidadosamente sus zanahorias por tamaño, Noah asegurándose de que sus hermanos tuvieran suficiente agua, Alexander se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente dentro de él. En realidad, se escuchó decir, puedes quedarte tanto tiempo como necesites. Los rostros idénticos se volvieron hacia él, la esperanza y el cansancio luchaban en sus expresiones, y Alejandro, que había construido un imperio a través de decisiones calculadas y desapego emocional, se encontró esperando que se quedaran para siempre. La paz que se había instalado en el ático de Alexander se hizo añicos una tarde cuando la señora Patterson lo llamó frenéticamente durante una importante reunión con inversores. Señor, hay un hombre aquí, Red Hudson. Exige ver a los chicos y lanza amenazas terribles. Los de seguridad lo tienen retenido en el vestíbulo, pero él alega secuestro. Dice que irá a la policía. Alexander sintió que se le formaba hielo en las venas. Voy para allá. Mantén a los niños en el cuarto de juegos. No les digas nada. Cuando Alexander llegó, encontró a un hombre delgado y fibroso, con los ojos inyectados en sangre, caminando de un lado a otro por el vestíbulo de mármol. 2 guardias de seguridad lo flanqueaban nerviosos. Tú, Bennett, exigió Ray. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó Alexander con furia contenida. No son tuyos, y dada su condición cuando los encontré, no tienes derecho a llamarte su guardián, dijo Ray con desprecio. Revisa los papeles, Rico. Su madre me los dejó. Son mi sustento y los quiero de vuelta. Esos vales de comida son niños, respondió Alexander con voz peligrosamente baja. Niños a los que has estado abusando y explotando. Pruébalo, retó Ray. Mientras tanto, hablaré con la policía sobre cómo un multimillonario secuestró a 3 niños de su tutor legal. Me pregunto qué pensará tu elegante junta directiva de ese titular. La amenaza flotaba en el aire.
Alexander se dio cuenta con una claridad sorprendente de que Rey había encontrado su punto débil. La compañía. La misma vulnerabilidad que Victoria estaba explotando. ¿Cuánto?, preguntó Alexander con frialdad. Los ojos de Rey brillaron. Ahora sí que hablamos. 500.000 en efectivo. Y desaparezco. Con papeleo y todo. ¿Venderías niños por dinero? El disgusto de Alexander era palpable. ¿Los estás comprando, no?, replicó Rey. Antes de que Alexander pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje urgente de Victoria. Votación de emergencia de la Junta en 1 hora. Se requiere su presencia. Última oportunidad para salvar su puesto. El momento no podía ser peor. Si faltaba a esta reunión, Victoria tomaría el control de su empresa. 20 años de trabajo perdidos, pero si se fuera ahora, Rey podría de alguna manera llegar hasta los chicos. Seguridad te acompañará afuera, le dijo Alexander a Rey con firmeza. Mi abogado te contactará mañana. Si vuelves a tocar a esos chicos, me aseguraré de que estés en prisión al anochecer. Mientras se llevaban a Rey entre amenazas, el teléfono de Alexander volvió a sonar. Victoria. Ya empieza la votación. Alexander, ¿dónde estás? Alexander miró hacia el ascensor, pensando en 3 niños pequeños que confiaban en él para mantenerlos a salvo. Estoy ocupándome de algo más importante, respondió y colgó. Arriba, encontró a los trillizos construyendo un fuerte con cojines del sofá, completamente inconscientes de la amenaza que se extendía abajo o del golpe corporativo que se desarrollaba en toda la ciudad. Señor Alexander, llamó Lucas emocionado. Llegó temprano a casa. En ese momento, frente a esos rostros inocentes, Alexander Banner, temido titán de los negocios, notorio adicto al trabajo, se dio cuenta de lo que realmente importaba. Su compañía podría caer hoy, pero estos chicos nunca más se sentirían abandonados. Alexander se sentó en su oficina en casa a revisar el daño a su posición corporativa. La votación de emergencia de la junta directiva lo había despojado del control operativo, aunque conservaba su título y participación. Victoria ahora gestionaba eficazmente las operaciones diarias, 20 años construyendo un imperio, abandonados en una sola tarde porque eligió a 3 chicos en lugar de una reunión. Curiosamente no sentía ningún arrepentimiento. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Noah estaba en la puerta, serio como siempre. La señora Patterson dijo que ya no eres el jefe de tu empresa, dijo sin rodeos. Por nuestra culpa, Alexander le indicó que entrara. Es complicado, Noah, pero no es tu culpa. Deberíamos volver con Rey para que puedas arreglar tu empresa, dijo Noah con la desgarradora practicidad de un niño que había aprendido a sacrificarse demasiado joven. Para nada, respondió Alexander con firmeza. Rey no es buena persona. Noel lo observó con esos ojos penetrantes que parecían demasiado mayores para un niño de 7 años. ¿Por qué nos ayudas? ¿En serio? La pregunta pilló a Alexander desprevenido. ¿Por qué? 3 semanas atrás, no habría mirado ni por asomo a los niños de la calle. ¿Qué había cambiado? Antes de que pudiera formular una respuesta, James llegó con una carpeta. La información que solicitó, señor. Tras la partida de Noé, Alexander abrió el expediente. Dentro había los certificados de nacimiento de los trillizos, el certificado de defunción de su madre y algo inesperado, una fotografía de una joven con 3 recién nacidos en brazos. Había algo inquietantemente familiar en su rostro. Alexander buscó en su memoria, seguro de haberla visto antes. Sonó su teléfono. Su abogada, Sofía. He solicitado una tutela temporal de emergencia, informó. Dados los antecedentes penales de Rey, tenemos una oportunidad. Pero está haciendo ruido con la idea de ir a la prensa con la historia de un secuestro multimillonario. Encárgate, ordenó Alexander. Cueste lo que cueste. Tras colgar, volvió a la fotografía. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué le resultaba familiar? Un alboroto en la sala le llamó la atención. Encontró a Isen vaciando una caja de zapatos destartalada sobre la alfombra. ¿Qué es esto?, preguntó Alexander. Nuestro cofre del tesoro, explicó Lucas. Guardábamos allí las cosas de mamá. El contenido era lamentablemente escaso: un lápiz labial, una pulsera, algunas fotografías y varios sobres.
Escribió cartas, dijo Isen, mientras sostenía los sobres con reverencia. A nuestro papá, Alexander se quedó paralizado. Tu padre. Noé apareció con aspecto preocupado. Dijo que era muy importante y que nos quería, pero que no podía estar con nosotros. Con manos temblorosas, Alexander recogió una de las cartas. La dirección decía simplemente, Michael, su corazón casi se detiene. Michael, su hermano menor, había muerto en un accidente de escalada hacía 8 años. ¿Puedo? Preguntó con voz ronca, señalando la carta. Los chicos asintieron. Alexander abrió el sobre con cuidado. Tenía fecha de hace 8 años. La carta decía, querido Michael, los niños se parecen cada día más a ti. Alexander miró a los trillizos con nuevos ojos, viendo ahora lo que su subconsciente había reconocido desde el principio, la barbilla de la familia Banner, los ojos de su hermano, el mismo remolino en su cabello oscuro. La imposible verdad se le vino a la mente. No eran solo niños al azar que había rescatado. Eran sus sobrinos. La revelación golpeó a Alexander como un puñetazo. Miró la carta y luego volvió a los 3 rostros idénticos que lo observaban con curiosidad. Los chicos no eran unos niños cualquiera. Eran los hijos de Michael. El legado de su hermano. De su propia sangre. ¿Conocías a nuestro padre? Preguntó Isen, rompiendo el silencio cargado. Alexander se esforzaba por encontrar las palabras. ¿Cómo podía explicar que su padre había sido su hermano gemelo? ¿Qué había perdido el rastro de Michael durante sus años de aventuras antes de morir? Que de alguna manera, imposiblemente, sus caminos se habían vuelto a encontrar a través de estos 3 niños pequeños. Sí, logró decir finalmente. Lo conocía muy bien. ¿Fue amable?, preguntó Lucas esperanzado. El mejor, dijo Alexander con la voz cargada de emoción. Valiente, amable, siempre riendo. Tienen sus ojos. Los 3, los chicos intercambiaron miradas. Esa comunicación silenciosa pasó nuevamente entre ellos. Si conociste a nuestro padre, dijo Noé con cuidado, y ahora nos quedamos contigo. Eso te hace como nuestro tío o algo así. La palabra tío resonó en el pecho de Alexander. Algo así, respondió suavemente. Antes de que pudiera dar más detalles, sonó el ascensor. Alexander se tensó, esperando a Ray o quizás a Victoria. En cambio, apareció la señora Patterson con Sofía, su abogada. Señor, la señora Morgan está aquí con noticias urgentes. La expresión de Sofía era de un triunfo sombrío. Red Hudson ha sido arrestado por violar su libertad condicional. Lo atraparon intentando vender los documentos de tutela de los niños a un periodista sensacionalista. Mi investigador lo grabó todo. Alexander sintió un gran alivio, seguido rápidamente por la determinación. Entonces, procederemos con la solicitud de adopción de inmediato. Adopción, repitió Lucas, abriendo mucho los ojos. Alexander se dio cuenta de que había hablado sin pensar, palabras que manifestaban la decisión de su corazón antes de que su mente la procesara por completo. Pero al mirar a estos chicos, los hijos de Michael, sus sobrinos, supo con absoluta certeza que le pertenecían. Si eso es lo que quieres, añadió con cuidado, lo que siguió fue un momento que Alexander recordaría el resto de su vida. 3 cuerpos idénticos se lanzaron hacia él simultáneamente, con pequeños brazos alrededor de su cuello y cintura, lágrimas y risas mezclándose mientras se abrazaban. ¿De verdad para siempre?, preguntó Lucas. Para siempre, confirmó Alexander, mientras algo se rompía en su interior. El muro que había construido tras la muerte de Michael. La barrera emocional que lo había convertido en un empresario temido, pero también en un hombre solitario. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Alexander se sentó a mirar fotos antiguas de él y Michael de niños. El parecido entre su hermano y los trillizos era innegable ahora que sabía cómo buscarlo. Sonó su teléfono. Victoria. Los inversores japoneses se retiran, dijo sin preámbulos. Tienes 48 horas para salvar la empresa, punto. ¿Habría querido Michael esto?, preguntó Alexander. La pregunta significaba más para él que para Victoria. ¿Qué? Nada, respondió. Me encargo mañana. Hace 24 horas, una noticia así lo habría sumido en una profunda crisis. Ahora, al observar a 3 niños pequeños durmiendo plácidamente al final del pasillo,
Alexander Banner descubrió que sus prioridades habían cambiado radical e irrevocablemente. Alexander estaba de pie frente a la pared de vidrio de su oficina en casa, mirando el horizonte de Manhattan mientras hablaba por teléfono con su equipo financiero. En tan solo una semana, se presentaron los documentos de tutela temporal. Las pruebas de ADN confirmaron que los trillizos eran efectivamente hijos de Michael y el proceso de adopción había comenzado, pero mientras su vida personal iba tomando forma, su mundo profesional se desmoronaba. Las acciones han caído un 17% desde que Victoria tomó el control operativo, informó su director financiero con tristeza. Los clientes importantes se están poniendo nerviosos. Te necesitamos de vuelta al mando, Alexander. Estoy en ello, respondió, mientras observaba a los trillizos construir una elaborada pista de carreras en la sala. Tengan los documentos listos para la reunión de mañana. Al terminar la llamada, la señora Patterson apareció con expresión preocupada. Señor, ¿hay alguien de los servicios de protección infantil aquí? Insiste en una inspección domiciliaria inmediata. A Alexander se le encogió el estómago. Esto no estaba previsto. Obra de Victoria, sin duda, la trabajadora social del CPS, la señora Reynolds, se mostró enérgica y visiblemente escéptica. Hemos recibido inquietudes sobre la idoneidad de su entorno familiar, señor Banner. Entiendo que nunca ha tenido hijos, pero de repente tiene 3 a su cargo. Son mis sobrinos, explicó Alexander, guiándola por el ático. Su padre era mi hermano. La señora Reynolds tomó notas mientras inspeccionaba el dormitorio de los niños, ahora completamente amueblado con literas, escritorios y juguetes. Y tú recién hace poco descubriste esta conexión. Antes de que Alexander pudiera responder, Lucas irrumpió. Señor Alexander, Noah está herido. En la sala de estar, Noah estaba sentado agarrándose el brazo, con el rostro pálido de dolor. Me caí del sofá, admitió apretando los dientes. Sin dudarlo, Alexander lo levantó. Vamos al hospital. Señora Patterson, por favor, acompañe a la señora Reynolds a la salida. Señor Banner, esta entrevista no está completa, protestó la señora Reynolds. Mi sobrino necesita atención médica, dijo Alexander con firmeza. Puede reprogramar su cita. En el hospital, las radiografías confirmaron una fractura simple. Mientras le enyesaban el brazo a Noah, el teléfono de Alexander vibró con mensajes urgentes sobre la reunión de la junta directiva del día siguiente. Deberías ir a tu reunión, dijo Noah en voz baja, al notar la distracción de Alexander. Estamos acostumbrados a cuidarnos solos. El comentario, pronunciado con tanta naturalidad, impactó profundamente a Alexander. Estos chicos se habían visto obligados a ser autosuficientes de la peor manera posible. Estoy exactamente donde necesito estar, respondió, apretando la mano sana de Noah. Cuando regresaron a casa, la señora Reynolds había presentado su informe, desfavorable, citando la evidente falta de experiencia de Alexander en el cuidado de niños y preocupantes distracciones profesionales. Sofía llamó con la noticia. Victoria también presentó una objeción formal a la adopción, alegando que la inestabilidad de su empresa la convierte en una tutora inadecuada. Alexander sintió que una furia fría lo invadía. Está usando a estos chicos como peones para robarme mi compañía. Está funcionando, admitió Sofía. El juez está preocupado. Necesitamos demostrar su compromiso con los niños y con la empresa. Después de colgar, Alexander encontró a los trillizos en la cocina con la señora Patterson haciendo galletas con una sola mano para animar a Noah. ¿Estamos en problemas?, preguntó Isen, percibiendo el estado de ánimo de Alexander. Alejandro miró sus caras preocupadas y tomó una decisión. No, pero necesito preguntarte algo importante. Mañana me acompañarías a una reunión para conocer a la gente con la que trabajo. La decisión estaba clara ahora. Ya no separaría sus mundos. Si salvar su compañía significaba demostrarles a todos por qué estos chicos eran más importantes, eso haría. La sala de juntas de Banner Enterprises quedó en silencio cuando Alexander entró con 3 chicos idénticos. Noah tenía el brazo enyesado y los 3 vestían trajes azul marino iguales, idénticos al de Alexander. La sonrisa de Victoria se congeló en medio de la conversación con los miembros de la junta. Caballeros, damas, comenzó Alexander, guiando a los trillizos a sentarse junto a él.
Antes de hablar sobre el futuro de la compañía, me gustaría presentarles a Noah, Ethan y Lucas Banner. En la mesa se escucharon murmullos cuando se mencionó su apellido. «¿Banner?», preguntó Victoria bruscamente. «Sí», confirmó Alexander. «Mis sobrinos, los hijos de mi hermano Mako». La revelación cayó como un rayo. Todos en la sala conocían a Mako, el gemelo de espíritu libre que había rechazado el mundo corporativo antes de su trágica muerte. «Imposible», se burló Victoria. «Michael nos lo habría dicho». «No lo sabía», respondió Alexander con serenidad. «He confirmado mediante pruebas de ADN que estos chicos son sus hijos biológicos. Son mi familia y parte del legado Banner». El presidente Whitfield se inclinó hacia adelante. «Alexander, aunque esta es una noticia extraordinaria, no soluciona la inestabilidad actual de la empresa, punto». «En realidad, eso lo explica todo», replicó Alexander. «Hace 3 semanas, descubrí que 3 chicos estaban siendo explotados y abusados. Entonces no sabía que eran mis sobrinos. Solo sabía que necesitaban ayuda». Hizo una pausa y miró a cada muchacho con afecto manifiesto. «Elegí protegerlos, incluso a costa de perder reuniones o decepcionar a los inversores». Lucas deslizó su pequeña mano en la de Alexander, un gesto que no pasó inadvertido para los miembros de la junta. «Victoria ha insinuado que no puedo compaginar las responsabilidades familiares y laborales», continuó Alexander. «Pero yo diría que comprender lo que realmente importa me convierte en un mejor líder, no en uno peor». Distribuyó carpetas que contenían un plan de reestructuración integral. «Banner Enterprises fue fundada por mi padre con valores familiares. Propongo que volvamos a esas raíces con una nueva división centrada en inversiones éticas en el bienestar y la educación infantil». El rostro de Victoria se ensombreció. «Esto es manipulación emocional, no negocios, punto». «Este es el futuro», corrigió Alexander, y un testimonio de lo que más importa, se volvió hacia los trillizos. «Chicos, ¿les gustaría esperar con la señora Patterson mientras terminamos nuestra charla?». Después de que se fueron, Alexander se enfrentó al tablero directamente. «Tienes una opción. Apoya mi visión de que esta empresa siga adelante con estos chicos como parte de mi vida, o acepta mi renuncia y la desinversión total de mis acciones». Con efecto inmediato, siguió un silencio conmocionado. Alexander Banner nunca había dado ultimátums, nunca había necesitado hacerlo. «¿Lo dejarías todo?», preguntó Victoria con incredulidad. «¿Por 3 hijos que apenas conoces?». La mirada de Alexander era firme. «Por los hijos de mi hermano. Por mi familia». «Sí, sin dudarlo», el presidente Whitfield se aclaró la garganta. «Creo que deberíamos revisar la propuesta del señor Banner antes de tomar ninguna decisión. Victoria, tu nombramiento temporal fue solo eso, temporal». A medida que continuaba la reunión de la junta, Alexander sintió una extraña paz a pesar de la guerra corporativa que se estaba desarrollando. Pase lo que pase, había tomado la decisión correcta. Afuera, en la sala de espera, encontró a los trillizos dibujando contentos bajo la atenta mirada de la señora Patterson. «¿Sigues siendo el jefe?», preguntó Ethan. Alexander sonrió al darse cuenta de que la respuesta importaba mucho menos que antes. «Ya veremos, pero de cualquier manera, estaremos bien». La rutina pacífica que Alexander había establecido con los trillizos se hizo añicos una fresca mañana de lunes. Lucas, normalmente el primero en despertarse con una energía desbordante, no podía levantarse de la cama. «No me siento bien», susurró. Su rostro, habitualmente rosado, estaba alarmantemente pálido. Alexander puso una mano sobre la frente del chico, sintiendo el calor que irradiaba su palma. «Estás ardiendo». La señora Patterson apareció en la puerta. «¿Debería llamar al doctor Harrison?». Antes de que Alexander pudiera responder, Lucas empezó a toser con fuerza y cada espasmo le atormentaba el cuerpo. Al apartar la mano de la boca, le quedaron pequeñas manchas de sangre en la palma. «Llamen a una ambulancia», ordenó Alexander con la voz entrecortada por el miedo. Noah y Ethan observaron con los ojos muy abiertos cómo los paramédicos sacaban rápidamente a su hermano del ático. «Nosotros también vamos», declaró Noé, con un tono que no admitía discusión. En el hospital, los médicos se llevaron a Lucas mientras una enfermera guiaba a Alexander y a los trillizos restantes a una sala de espera privada.
Pasó una hora de tenso silencio antes de que apareciera la doctora Patel, con expresión grave, Sr. Bennett, Lucas ha desarrollado una neumonía grave, complicada por una afección subyacente que acabamos de descubrir, anemia aplásica. Su cuerpo no produce suficientes células sanguíneas. Alexander sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Estará bien? Hemos iniciado un tratamiento intensivo, pero está muy enfermo. Necesitamos analizar opciones a largo plazo, incluido un posible trasplante de médula ósea. Toma de mí lo que necesites, dijo Alexander inmediatamente. No es tan sencillo, explicó el doctor Patel con amabilidad. La compatibilidad es esencial. Los hermanos suelen ser la mejor opción, sobre todo los trillizos idénticos, pero no son idénticos, interrumpió Alexander, recordando detalles de las pruebas de ADN. Son trillizos fraternos, el doctor Patel asintió. Les haremos la prueba a todos inmediatamente. Mientras las enfermeras recogían muestras de Noah y Isen, el teléfono de Alexander sonaba sin parar. Victoria, la junta directiva, los inversores, todos exigían su atención para la junta de accionistas de emergencia programada para esa tarde. El futuro de la empresa se decidirá hoy, advirtió su director financiero. Sin ti, Victoria asumirá el control permanente. Alexander miró a través de la mampara de cristal donde Lucas yacía conectado a las máquinas, luciendo increíblemente pequeño y frágil. Encárgate de ello, respondió simplemente, terminando la llamada. Horas después, el doctor Patel regresó con una noticia demoledora. Ninguno de los hermanos es compatible. Tendremos que ampliar la búsqueda a la familia extendida y al registro nacional. Ponme a prueba, insistió Alexander. La expresión del médico era amable, pero dubitativa. Como tío, lo más probable es que, ponme a prueba, repitió Alexander con firmeza. Mientras esperaba los resultados, se sentó junto a la cama de Lucas, sosteniendo la mano flácida del niño entre las suyas. Noah y Isen se acurrucaron junto a él, inusualmente silenciosos. ¿Recuerdas cuando nos encontraste esa noche?, susurró Noah. Lucas dijo que eras un ángel enviado por mamá. A Alexander se le hizo un nudo en la garganta. No soy un ángel, Noé. Nos salvaste, insistió Isen. Ahora tienes que salvar también a Lucas. La simple fe en sus voces casi lo destrozó. Alexander Banner, que había negociado acuerdos multimillonarios sin pestañear, se encontró rezando por primera vez desde la infancia. El regreso del doctor Patel interrumpió su vigilia. Su expresión era de asombro. Señor Banner, necesitamos hablar en privado. Fuera de la habitación de Lucas, le mostró los resultados de la prueba. Esto es extraordinario. Son casi compatibles. Más de lo que se esperaría de un tío. Alexander miró los gráficos sin comprender. Señor Banner, continuó con cautela, este nivel de compatibilidad sugiere que podrían tener un parentesco más estrecho. ¿Está seguro de que es el tío del niño y no su padre? Los resultados de la prueba genética estaban esparcidos por el escritorio del doctor Patel, y cada página confirmaba lo que parecía imposible. Alexander los miró con incredulidad mientras el médico le explicaba el significado. La compatibilidad es extraordinaria, dijo. En gemelos idénticos, el ADN es casi idéntico. Eso significa que tú y tu hermano tendrían prácticamente los mismos marcadores genéticos. Así que, al sistema inmunológico de Lucas, comenzó Alexander. Sus células parecerían casi idénticas a las de su padre biológico, confirmó el doctor Patel. Es una suerte increíble. Sin esta compatibilidad, encontrar un donante compatible podría haber llevado meses. Tiempo que Lucas no tiene. Alexander recordó su infancia con Mako. Gemelos idénticos criados como imágenes especulares hasta que Mako rechazó el camino empresarial de su padre. Gran parte de la vida rígida y controlada de Alexander había estado definida por ser el gemelo responsable, el que se quedaba. ¿Qué tan pronto podremos hacer el trasplante?, preguntó. Comenzaremos los preparativos de inmediato. El procedimiento en sí mismo conlleva riesgos, por supuesto. Para Lucas, existe la posibilidad de rechazo. Para ti, el proceso de donación no es agradable. No me importan los riesgos, interrumpió Alexander. Solo sálvenlo. Al regresar Alexander a la habitación de Lucas, encontró a Isen y Noah acurrucados en sillas junto a la cama de su hermano.
Sus pequeños rostros, tan parecidos al de Michael, parecían inusualmente vulnerables mientras dormían. La comprensión lo golpeó de nuevo. Estos chicos no eran solo sus sobrinos. Genéticamente, bien podrían ser sus hijos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Victoria llama a una conferencia de prensa de emergencia alegando que has abandonado tus responsabilidades en la empresa. La junta directiva duda en apoyarte. Otro texto seguía. CPS está reanudando la investigación basándose en su ausencia del hospital. Victoria sugiere un entorno familiar inestable. Alexander silenció su teléfono. Una fría certeza se apoderó de él. Victoria había aprovechado su ausencia para tomar el control, usando la enfermedad de Lucas en su contra. La crueldad calculada de aquello lo dejó atónito. Noah se despertó frotándose los ojos. ¿Lucas se pondrá bien? Alexander se sentó a su lado, atrayendo a Noah y a Isen, que ya estaba despertando. Soy compatible para el trasplante. Le daremos a Lucas algunas de mis células sanas para fortalecer su cuerpo, como una transfusión de superhéroe, Isen preguntó, con la esperanza iluminando su rostro cansado. Algo así, sonrió Alexander. Los médicos empezarán mañana. ¿Te hará daño?, preguntó Noé preocupado. No mucho, le aseguró Alexander. Aunque sabía que el procedimiento sería agotador, y aunque lo fuera, valdría la pena. Mientras los chicos asimilaban la noticia, la puerta de la habitación del hospital se abrió. Victoria estaba allí, impecablemente vestida, flanqueada por un hombre con una cámara. Menudo drama familiar, observó con frialdad. La junta directiva se preocupó cuando te perdiste la crucial votación de hoy. Pensé que debía comprobar por mí misma que era más importante que salvar tu empresa. Alexander se levantó con aire protector. Sal, Victoria, y llévate a tu fotógrafo contigo. La junta votó para destituirte como director ejecutivo hace una hora, continuó Victoria. Ahora tengo el control total de Banner Enterprises. Señaló a Lucas. Todo por un hijo que ni siquiera es tuyo. Te equivocas, respondió Alexander en voz baja. Son más míos que la compañía. El trasplante de médula ósea dejó a Alexander debilitado, pero decidido. Durante 3 días, permaneció en la habitación del hospital contigua a la de Lucas, insistiendo en estar cerca a pesar de las recomendaciones del médico de que descansara en casa. Noah y Isen iban y venían de una habitación a otra, llevando dibujos y susurrando mensajes de aliento. Los primeros signos son prometedores, informó el doctor Patel a Alexander al 4.º día. El cuerpo de Lucas está aceptando las células trasplantadas. Somos cautelosamente optimistas. Alexander observaba a través de la ventana de observación mientras Lucas dormía. Su pequeño pecho subía y bajaba constantemente bajo una maraña de cables de monitoreo. El color del niño había mejorado ligeramente, la primera señal tangible de recuperación. Señor Banner, continuó el médico. Una tal señorita Morgan insiste en verlo. Dice que es un asunto legal urgente. Sofía entró, con un aspecto inusualmente desaliñado, pero triunfante, agarrando una carpeta gruesa. Llevo días intentando contactarte. Tu teléfono está apagado. Lucas me necesitaba, respondió Alexander simplemente. Bueno, Victoria necesitaba que te fueras, replicó Sofía, abriendo la carpeta. Pero se descuidó. En su afán por tomar el control, falsificó firmas de la junta y antefechó documentos. Mis investigadores lo encontraron todo. Alexander asimiló la noticia con sorprendente indiferencia. ¿Podemos usar esto? ¿Usarlo? Alexander, esto es fraude corporativo. La junta ya convocó una sesión de emergencia para reincorporarte tras ver las pruebas. Victoria está siendo escoltada fuera del edificio en estos momentos. En otro tiempo, esta victoria lo habría sido todo. Ahora, Alexander simplemente asintió, volviendo la mirada hacia Lucas. Sofía lo observó con una nueva comprensión. Hay más. La solicitud de adopción ha sido aprobada. El juez se sintió especialmente conmovido por tu sacrificio médico por Lucas. En cuanto firmes estos papeles, serán legalmente tus hijos. Esta noticia atravesó el agotamiento de Alejandro. Están aprobados. Los 3. Los 3 Banner, confirmó Sofía con una extraña sonrisa. O mejor dicho,
Los cuatro, más tarde esa noche, mientras Alexander estaba sentado junto a la cama de Lucas, leyendo en voz alta un libro de cuentos muy usado que Noah había insistido que era su favorito, se dio cuenta de que lo estaban observando. Los ojos de Lucas estaban abiertos, claros y enfocados por primera vez en días. «Te quedaste», susurró el niño con voz ronca. Alexander dejó el libro a un lado, con la garganta apretada por la emoción. «Claro que me quedé». «¿De verdad vamos a ser tuyos para siempre?», preguntó Lucas. Isen dijo que el juez dijo. «Sí, si eso es lo que quieres», respondió Alexander suavemente. La pequeña mano de Lucas encontró la suya. «¿Podemos llamarte papá en vez de señor Alexander?» «Noah dice que está bien porque me diste tus supercélulas». La simple pregunta desbloqueó algo definitivo en el corazón de Alexander, la última resistencia a esta profunda transformación de la vida. 3 semanas atrás, era un hombre solitario, obsesionado con el poder corporativo. Ahora estaba sentado en una habitación de hospital, de la mano de un niño que portaba su material genético y que lo veía como un padre. «Sería un honor», respondió Alexander con la voz ronca por la emoción. Fuera de la habitación, Noah y Isen presionaron sus rostros contra el cristal, vigilantes como siempre sobre su hermano. Alexander les indicó que entraran, abriendo los brazos para acogerlos a los tres. Mientras los trillizos se acurrucaban contra él, uno seguía conectado a los monitores, pero mejoraba. Los tres finalmente a salvo. Alexander Banner comprendió que no solo había salvado a estos chicos. Ellos también lo habían salvado a él. Alejandro se encontraba en la ornamentada sala del tribunal, con sus 3 hijos a su lado, vestidos con trajes iguales y con el cabello oscuro cuidadosamente peinado para la ocasión. Lucas, todavía un poco pálido, pero recuperándose bien 6 semanas después del trasplante, le apretaba la mano con fuerza. Noah y Isen lo flanqueaban, con expresiones solemnes pero ojos brillantes de anticipación. La jueza Winters revisó los documentos finales de adopción, levantando ocasionalmente la vista para estudiar a la inusual familia que tenía delante. «Señor Banner, entiende que al firmar estos documentos, acepta toda la responsabilidad legal de Noah, Isen y Lucas como su padre». «Sí, señoría», respondió Alexander con tranquila confianza. «El tribunal reconoce las circunstancias excepcionales de este caso», continuó el juez Winters. «El vínculo biológico entre usted y los niños como su tío, su intervención médica que probablemente salvó la vida de Lucas y su compromiso demostrado con su bienestar a pesar de las importantes consecuencias profesionales». Alexander recordó los tumultuosos últimos 2 meses, desde encontrar a 3 niños hambrientos en una noche lluviosa, hasta descubrir que eran los hijos de su hermano, desde casi perder su empresa hasta casi perder a Lucas y, finalmente, la culminación de hoy, convertirse legalmente en su padre. «También revisé las declaraciones de los servicios de protección infantil», añadió el juez, incluida su evaluación actualizada tras las preocupantes acusaciones de la señora Calbell. Alexander se tensó ligeramente. El último ataque de Victoria había sido particularmente vengativo, presentando denuncias ante la CPS, sugiriendo que su hogar era inestable y que los niños estaban siendo desatendidos durante la hospitalización de Lucas. La investigación concluyó que esas acusaciones eran completamente infundadas, declaró con firmeza el juez Winters. De hecho, el testimonio de la señorita Patterson y las observaciones del personal del hospital demuestran una dedicación excepcional al bienestar de estos niños. Dejó los papeles a un lado y miró directamente a los niños. «Noah, Isen y Lucas, normalmente les pregunto a los niños de su edad si desean ser adoptados por el solicitante. Sin embargo, dado su claro apego y la condición del señor Banner como su tío biológico, simplemente les preguntaré si tienen algo que decir». Los hermanos intercambiaron miradas antes de que Noah, como siempre, hablara por ellos. «Queremos ser como los Banner, su señoría. Alexander, o sea, nuestro padre, nos encontró cuando nadie más nos quería. Cuando Lucas enfermó, le dio células especiales para que se recuperara. Nos lee cuentos todas las noches y aprendió a hacer panqueques de dinosaurio, aunque la señora Patterson dice que nunca había cocinado nada». Una suave carcajada recorrió la sala. Alexander sintió un nudo en la garganta por la emoción, y Noah continuó: «En serio, nos enseñó que la familia no se trata solo de tener la misma sangre. Se trata de quien te ama sin importar lo que pase». El juez Winters sonrió. «Bien dicho, jovencito.
Firmó los documentos finales con un gesto solemne. Por la facultad que me ha conferido el Estado de Nueva York, declaro estas adopciones definitivas y completas. Felicitaciones a la familia Bennett, la pequeña audiencia, la señora Patterson, James, Sofía y un puñado de miembros de la junta que habían apoyado a Alexander en todo, estalló en aplausos. Afuera del juzgado, los fotógrafos esperaban. Esta vez no eran periodistas económicos, sino de la prensa social, deseosos de capturar imágenes de la dramática transformación del famoso soltero Alexander Bennett en un devoto padre de trillizos. ¿Y ahora qué pasa, papá?, preguntó Eason mientras se abrían paso entre la multitud hacia el coche que los esperaba. La palabra papá todavía enviaba una ola de asombro a través de Alexander cada vez que la escuchaba. 2 meses atrás, se encontraba solo en la cima del poder corporativo. Ahora, su vida giraba en torno a los almuerzos escolares, los cuentos para dormir y el milagro diario de ver a 3 niños idénticos, con sus propias personalidades, crecer seguros sabiendo que eran amados. Ahora, respondió Alexander, atrayendo a los 3 muchachos hacia él, nos vamos a casa. Habían pasado 2 años desde la ceremonia judicial que convirtió oficialmente a los trillizos Bennett en una familia. Alexander se encontraba en la parte de atrás del auditorio de la escuela primaria, observando con orgullo no disimulado cómo Lucas, de 9 años, subía con confianza al podio. Para nuestro proyecto de historia familiar, comenzó Lucas, y su voz se oyó con claridad en la sala, quería compartir cómo nuestra familia se unió de una manera que no era tradicional, pero que resultó ser exactamente correcta. Alexander captó la mirada de Noah y Eason, sentados entre sus compañeros de clase, cuyos rostros irradiaban orgullo por su hermano, que se había recuperado completamente y ahora estaba prosperando. Lucas continuó describiendo como un encuentro casual en una noche lluviosa había cambiado sus vidas para siempre. El camino no había sido nada fácil. Inicialmente, el mundo empresarial había visto con escepticismo la transformación de Alexander, de un director ejecutivo despiadado a un padre devoto. Victoria se había marchado después del escándalo de fraude y había fundado una empresa competidora que finalmente fracasó cuando los clientes decidieron quedarse con la nueva Banner Enterprises, una empresa que ahora equilibraba las ganancias con el propósito. Alexander había reestructurado la empresa para poder cenar en casa casi todas las noches y no faltar nunca a ningún evento escolar. Había creado la Fundación Michael Bennett para niños necesitados, destinando importantes recursos a programas de apoyo a niños huérfanos y vulnerables. Los propios trillizos se habían convertido en embajadores no oficiales y su historia inspiraba a otros a considerar la adopción. La señora Patterson apareció junto a Alexander, secándose discretamente los ojos mientras Lucas describía cómo les había enseñado a hacer galletas y a doblar la ropa correctamente. «¿Quién lo hubiera pensado?», susurró. «Que esta sería nuestra familia». La palabra adquirió ahora una nueva profundidad. El mundo de Alexander se había expandido más allá del ático y la sala de juntas para incluir amigos de la escuela, padres, pediatras, maestros y la pequeña comunidad que se había formado a su alrededor. Su calendario social, antes vacío, ahora rebosaba de partidos de fútbol, ferias de ciencias y citas para jugar. «Mi papá no es realmente nuestro papá biológicamente», explicó Lucas al público absorto. «Es nuestro tío, pero me dio células de su médula ósea cuando estuve enfermo, así que ahora también tengo parte de su ADN». La precisión científica era cuestionable, pero el sentimiento hizo sonreír a Alexander. «Nuestro verdadero padre era su hermano gemelo idéntico que murió antes de que naciéramos. Pero a veces la vida te da segundas oportunidades para encontrar a tu familia». Al finalizar la presentación entre aplausos entusiastas, Alexander sintió una presencia a su lado. Se giró y vio al presidente Whitfield, ya jubilado, pero aún un mentor. «Todo un cambio respecto al Alexander Bennett que conocí hace 3 años», observó Whitfield. «La junta directiva estaba convencida de que te habías vuelto loco. Ya sabes, acoger a 3 niños de la calle, retirarte de las operaciones, reestructurar toda la empresa. «Filosofía», respondió Alexander, observando cómo los trillizos corrían hacia él, con Lucas aferrado a su proyecto de sobresaliente. «La mayor locura que he experimentado. Papá, ¿lo viste?», gritaron casi al unísono, todavía compartiendo esa extraña sincronicidad del triplete. «Lo vi todo», les aseguró Alexander, arrodillándose para recibir sus entusiastas abrazos.
Estoy muy orgulloso de todos ustedes. Esa tarde, mientras caminaban hacia su casa a través del parque, Alexander los había trasladado del estéril ático a una casa de piedra rojiza con un pequeño jardín. Noah hizo la pregunta que había estado rondándole la cabeza durante todo el día. Papá, ¿alguna vez extrañas tu antigua vida cuando solo te concentrabas en los negocios y no tenías que preocuparte por nosotros? Alexander consideró la pregunta seriamente. Pensé que lo tenía todo entonces: éxito, riqueza, poder. Pero me faltaba lo más importante, punto. ¿Qué es eso?, preguntó Eisen. Esto, respondió Alexander con sencillez, haciendo un gesto que los abarcaba a todos. Familia, propósito, amor. Lucas le dio la mano a Alexander. Mamá se alegraría de que te hubiéramos encontrado. Punto. Yo también lo creo, asintió Alexander mirando el cielo vespertino. En algún lugar, le gustaba creer, Michael estaba observando, tal vez incluso había guiado a esos 3 chicos hacia la única persona que podía salvarlos, quien a su vez sería salvada por ellos. Cuando llegaron a su casa, con una luz cálida derramándose desde unas ventanas que ya no daban al vacío, Alexander Bennett, antes definido únicamente por las conquistas corporativas, ahora medido por los cuentos para dormir y la ayuda con las tareas, sintió una plenitud que nunca había creído posible. Su legado no fue la empresa que llevaba su nombre. Fueron estos 3 chicos que conservaban los rasgos de su hermano, pero que se habían forjado un lugar en su corazón, le habían enseñado lo que realmente importaba, transformando a un hombre que una vez lo tuvo todo en alguien que finalmente tuvo suficiente. El sonido familiar de la puerta principal abriéndose trajo a Alexander de vuelta al momento presente. Los chicos corrieron hacia adelante, dejando caer mochilas y zapatos en la entrada, un caos casual que alguna vez lo habría irritado, pero que ahora simplemente significaba vida. Recuerden colgar sus chaquetas, les gritó. El recordatorio rutinario formaba parte del ritmo reconfortante de sus días juntos. Cuando Alexander entró a su estudio, ahora decorado con obras de arte enmarcadas de los niños junto con fotografías familiares, encontró un sobre inesperado en su escritorio. Dentro había un recorte de periódico que lo mostraba a él y a los trillizos en la reciente recaudación de fondos de la fundación, junto con una nota escrita a mano: Michael estaría orgulloso de todos ustedes. V. Victoria, la reconciliación había sido lenta y tentativa, y había comenzado 6 meses atrás, cuando ella se acercó a él en una conferencia de negocios. Visiblemente humillada por sus fracasos profesionales y sus arrepentimientos personales, por el bien de lo que alguna vez habían significado el uno para el otro y por el recuerdo de Michael, Alexander había permitido cautelosamente que ella regresara a su periferia. Papá. Ethan apareció en la puerta, ahora el más pensativo y observador de los trillizos. «¿Está todo bien?», Alexander guardó la nota. «Todo perfecto». Más tarde esa noche, después de revisar las tareas, cenar en medio de una animada conversación y completar el ritual nocturno de cuentos y abrazos de buenas noches antes de acostarse, Alexander se sentó en la terraza a mirar las luces de la ciudad. James, que ya no era solo un guardia de seguridad, sino ahora un amigo de confianza y un tío ocasional de los chicos, se unió a él con 2 vasos de whisky. «Hoy hace 3 años», dijo James, entregándole un vaso a Alexander. «La noche de la tormenta cuando los encontraste». Alexander no se había dado cuenta de la importancia de la fecha. 3 años, se maravilló. A veces parece que siempre han estado aquí, y a veces, James se rió entre dientes. Parece que fue ayer cuando me llamaste presa del pánico porque Lucas había tirado un cochecito por el inodoro. Compartieron una risa, cómodos en el silencio que siguió. «Sabes», dijo James finalmente, «en todos mis años de trabajo en seguridad, he protegido a multimillonarios, famosos, políticos. Nunca los he visto tan felices. No como tú ahora». Alexander reflexionó sobre esto. Su vida era innegablemente más caótica, más desafiante e infinitamente más gratificante que antes. La empresa prosperaba gracias a la nueva visión que había implementado, demostrando que el propósito y la rentabilidad podían coexistir. El trabajo de base aportó significado más allá del éxito financiero, pero lo más importante es que al final del pasillo dormían 3 chicos que lo llamaban papá, que habían curado la herida dejada por la muerte de Michael, que le habían enseñado que el verdadero legado no se medía en edificios o cuentas bancarias, sino en vidas cambiadas y amor dado.
Antes pensaba que el éxito se basaba en lo que uno construye, dijo Alexander en voz baja. Ahora sé que se trata de en quien te conviertes. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, otra habilidad que había dominado por necesidad. Alexander escuchó los sonidos familiares de los trillizos preparándose para la escuela, sus peleas juguetonas y sus risas llenando la casa. Cuando finalmente llegaron a la cocina, con el cabello todavía húmedo por las duchas, se sorprendió nuevamente por lo mucho que habían crecido y lo profundamente que lo habían cambiado. ¿Qué hay para desayunar, papá?, preguntó Noah, sentándose en un taburete del mostrador. Panqueques de dinosaurio, respondió Alexander con una sonrisa, recordando sus primeros intentos desastrosos con esta especialidad ahora perfeccionada. Mientras comían juntos bajo la luz del sol de la mañana, Alexander Banner, ya no definido por su riqueza o poder, sino por el amor que daba y recibía, supo con absoluta certeza que había encontrado su verdadero propósito, no en el imperio que había construido, sino en la familia que había encontrado en una noche lluviosa, cuando finalmente miró más allá de sí mismo y abrió su corazón a 3 chicos que lo necesitaban tanto como él, sin saberlo, los había necesitado a ellos.